a mi amigo Gerardo Martínez Solana. En cuanto al tema, le tocó bailar como más fea, porque le tocó hablar sobre precisamente la legalidad comunista, que va contrario a todo nuestra rica historia, que recoge y está vinculada a esa historia de todas las democracias funcionales del mundo. Así que te tocó la parte de... Buenas noches a todos y gracias por la bienvenida. Gracias en particular a Julio Schilling y a Patricia Martí por haberme invitado. Y por supuesto es un gran privilegio ser parte de un panel tan distinguido como este. Y sobre todo poder compartir con todos ustedes este tema, que en el caso mío es tan controversial, porque me ha tocado hablar con una fea. Y es que yo diría también que es significativo que este simposio lo estamos realizando casi en vísperas de dos acontecimientos muy importantes. Primero, la celebración del grito de baile. Segundo, la posible celebración de otro grito que va a tener lugar en otra dictadura feroz, como la del chavismo en Venezuela. Es probable que esos días, 23 y 24, sean días coyunturales para nuestra historia. Y el 24 de febrero, los cubanos libres y soberanos recordaremos que conmemoramos de forma muy especial ese grito de baile que acabo de mencionar. El grito de baile fue un levantamiento simultáneo organizado en unas 35 localidades cubanas. Entre ellas, por supuesto, el foco fue en Baile, por eso se llama el grito de baile, que es una población situada a unos 75 kilómetros de Santiago de Cuba. Y debería ser, en realidad, un día de alegres festejos, porque conmemora el inicio del camino libertador que nos llevó a la independencia y a la democracia. Lamentablemente, es también el día que ha escogido la tiranía mafiosa que desgobierna Cuba para significar otra más de sus farsas. El referendo convocado supuestamente para aprobar o rechazar el texto de una nueva constitución. Alberto Müller, que en cierto modo anticipó un poco mi charla, preguntó ¿qué es una constitución? Yo quisiera añadir que debe ser el cimiento, el fundamento de todo sistema democrático. Ahora bien, fíjense que confundimos muchas veces la democracia con un sistema de dictadura de las mayorías. Pensamos que en democracia las mayorías pueden decidirlo todo a costa de lo que sea. Eso se llama dictadura de las mayorías, no es democracia. La verdadera democracia es un sistema de consenso. ¿Y cuál es el consenso? El consenso es la Constitución. Porque para llegar a una Constitución legítima hace falta un consenso nacional, como lo demostramos en Cuba en la Constitución del 40. Fue un proceso de consenso nacional donde participaron todos los cubanos prácticamente a través de los diversos partidos políticos y se llegó a un acuerdo en el cual todos estaban de acuerdo. Por supuesto, desacuerdos siempre hay, pero el consenso se produjo. Entonces hagamos un breve recuento del proceso que nos lleva ahora a este referendo del 24 de febrero. Lamentablemente una fecha que debía ser festejada por todos y no va a serlo. Una comisión presidida por el general de ejército Raúl Castro Ruz presentó el 22 de junio del año pasado lo que él llamó un anteproyecto de nueva Constitución de la República al 7º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al Consejo de Estado. Antes de someter el texto ya elaborado, porque lo elaboraron ellos, el texto ya elaborado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que entonces fue titulado por la Asamblea Nacional del Poder Popular
titular Proyecto de Constitución de la República de Cuba. En esa Asamblea Nacional del Poder Popular fue aprobado este texto a mano alzada por unanimidad después de 4 sesiones celebradas en 2 días consecutivos sin debate. Todos estuvieron de acuerdo. No obstante, el texto así elaborado, aprobado por el régimen sin participación ni pluralismo político, debió quedar al alcance de todos los cubanos con el propósito anunciado por el régimen, de que se iban a recoger opiniones de los ciudadanos para realizar un proceso de cambios y enmiendas al texto. Eso fue lo que dijeron. Es bien sabido, yo creo que todos lo sabemos, que los lugares de reunión y las convocatorias a esas reuniones, las que fueron permitidas, no garantizaron el efectivo derecho de participación ciudadana, por cuanto estuvieron controlados por el Partido Comunista de Cuba, que es el instrumento político único y rector, y así lo dice la Constitución vigente y la Constitución que ellos ahora quieren aprobar. El instrumento político único y rector, según lo establece esa Constitución, y ninguna otra organización o asociación independiente del Estado, ninguna, ha tenido el poder de convocatoria ni la autorización para hacerlo. No obstante, es importante esto, es importante que a toda farsa hay que desenmascararla con sus propios argumentos, exigiendo que el propósito tan cacareado por el régimen y su propaganda, ese propósito que implicaría una amplia consulta popular, según ellos proclamaron, ese propósito se realice. Y para desenmascararlo, había que intentarlo, aferrarse a la escasa legitimidad que ofrece para demostrar la ilegitimidad de la farsa. Porque la legalidad y la legitimidad son 2 cosas distintas. O sea, esa ley supuestamente establece un régimen de legalidad, pero la ley no es legítima, como han dicho previamente en algunas ocasiones los anteriores panelistas. Y es gracias a ese intento de participación que la ilegitimidad del proceso ha quedado ahora bien patente. No solo para los cubanos, que ya la esperábamos y ya sabemos de qué pie cogea el régimen, sino sobre todo para el resto del mundo, que desgraciadamente suele comulgar con demasiada frecuencia con las ruedas de molino de la propaganda castrista. En otras palabras, el régimen cubano no podíamos darle ninguna oportunidad de decirle al mundo que los cubanos participaron en el examen exhaustivo del texto y que las enmiendas sugeridas por ese texto fueron consideradas y algunas fueron aprobadas prácticamente sin oposición. No podíamos darle ese chance, como hubieran podido alegar entonces si la oposición no hubiera sido o no hubiera participado en el proceso, o al menos no hubiera intentado participar. Por eso, la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, a la que yo pertenezco, y otras organizaciones amantes de la democracia, participamos activamente en el examen del texto propuesto y planteamos una serie de enmiendas que hubieran permitido dar un paso todavía muy pequeño, pero un paso al fin de apertura hacia la democracia. Por tanto, eran enmiendas básicas que habrían permitido dar ese primer paso. En otras palabras, la oportunidad de comenzar a salir del pantano de ese comunismo mafioso estaba ahí. Desgraciadamente todos sabemos que ha sucedido todo lo contrario. Todo lo contrario. El texto aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, con apenas algunas enmiendas cosméticas, no contiene ninguna de las enmiendas o cambios indispensables para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos, como serían, por decir unas pocas cosas, como serían la libre expresión, la libre asociación,
los mecanismos para conjugar la democracia representativa con la participativa, permitir la convocatoria a referendos por iniciativa popular para las leyes generales más importantes, establecer un sistema subsidiario de autonomías provinciales, municipales y locales que puedan controlar sus presupuestos. En fin, ninguna de estas características esenciales y básicas, y solo he nombrado unas poquísimas, las más básicas, ninguna de estas características esenciales y básicas, repito, forma parte del texto que va a someterse a referéndum. El tiempo no nos permite hacer un amplio examen de todas las disposiciones antidemocráticas y de las abundantes aberraciones, porque son aberraciones, de contenido que figuran en este texto que ahora vamos a ver sometido a referendo este 24 de febrero. Pero tratemos de darles una ojeada apenas rápida que bastará para ver sus enormes deficiencias. Ya desde el preámbulo hay segmentos que no tienen sentido, no tienen ningún sentido en un texto constitucional, como referencia a la victoria revolucionaria popular o la defensa de la revolución, su consolidación, frases que establecen, y esto lo cito del texto que está propuesto, dice lo siguiente: el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyen decisivamente al triunfo de la revolución. Y otras frases que se refieren, por ejemplo, nada menos que a los postulados de Fidel Castro, sobre su concepto de revolución. Así lo dice este nuevo texto. Seguidamente, ya desde el comienzo de la parte dispositiva, es decir, ya empezando por los artículos 1 y 4, habla del Estado socialista, de la patria socialista, del sistema socialista, propone incluso la represión armada, y cito, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido. Es decir, convirtiendo a la Constitución en un instrumento partidista al servicio del régimen en el poder, en lugar de garantizar que el régimen de turno sea el que acate la ley suprema de la nación, como queda patente también en la aberrante insistencia en el artículo siguiente, el artículo 5, donde dice, y les voy a citar también, dice lo siguiente: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, dice así, y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. El Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y encima de eso lo remachan con el artículo 9, donde dice, con este mandato dictatorial, dice: cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos. En otras palabras, una legalidad, porque es una ley, una legalidad que es ilegítima porque no abarca todas las corrientes del pensamiento ni las respeta, sino que impone dictatorialmente una sola, la del Partido Comunista. O, digamos, ni siquiera la del Partido Comunista, sino de ese grupo mafioso que gobierna Cuba. En los artículos que siguen abundan, y les voy a citar por encimita, frases como esta abundan: la construcción al socialismo, dice una, mencionan la sociedad socialista, las organizaciones de masas socialistas, el sistema de economía socialista, todo eso. Y hasta aquí, con todas estas aberraciones que les he citado, apenas hemos llegado al artículo 19. Y ese proyecto de Constitución tiene nada menos que 229 artículos. Imagínense todo lo demás. Quienes quieren profundizar un poquito más en estas barbaridades y aberraciones,
las propuestas presentadas para enmendarlas, pueden tomar una copia del traje y que están ahí sobre la mesa. Son pocas copias, pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes estén interesados. Ahí simplemente se plantean en rojo las aberraciones y en azul las enmiendas que podrían haber significado una apertura a la democracia. Que podrían, porque no necesariamente las garantizaron, pero podrían haber significado una apertura hacia la democracia. Frente a este desastroso texto constitucional, por supuesto hay tres opciones para aprobar o rechazar el texto sometido al referéndum, que son sí, no y los que opten por abstenerse, o sea que no vayan a votar. Los proponentes del sí, y esto es curioso, porque algunos proponentes del sí no son partidarios del régimen. Por supuesto, el régimen está a favor del sí, pero algunos proponentes del sí no son partidarios del régimen. Y alegan, ellos alegan por el sí, porque según ellos este proyecto constitucional afloja algunas restricciones y hace algunas concesiones. Entre ellas hay unos argumentos de que va a haber cierta capacidad de propiedad privada, etc. Y entonces dicen que eso podría beneficiar al pueblo cubano y recomiendan el sí apoyados en el aquel de que mejor es algo que nada. Ese es el único argumento. Pero la realidad es que el sí a ese texto viciado por aberraciones antidemocráticas cierra las puertas a toda posible reforma constitucional futura. Eso es lo importante. Y debilita además el argumento de que esa reforma constitucional futura que estamos soñando, porque todos estamos soñando en una buena constitución para nuestro futuro, deba ser producto de una asamblea constituyente exclusivamente en la que participen delegados elegidos por el pueblo de todas las tendencias políticas. Esa es la única manera que llegamos a una constitución legítima. Bueno, los proponentes de la abstención aducen que la participación en el referendo serviría para legitimar un proceso que no cuenta con las mínimas garantías legales y que está totalmente bajo el control del régimen. Ante estas aberraciones que hemos visto, contemplado por encimita, consideran ellos que hay que volverle las espaldas totalmente al proceso. Y en parte sí, tienen mucha razón. Es aberrante, el régimen tiene control, etc. Tienen razón. Pero el problema es que en el legalismo que promueve caprichosamente el régimen de Raúl Castro, aunque sea Díaz-Canel el que esté ahora, con toda su carga de legitimidad, como hemos estado contemplando en estos momentos, la abstención no suele ser contabilizada a los efectos de determinar los resultados de la consulta popular. En este caso, del referendo, por supuesto. Entonces le permite al régimen alardear de un altísimo porcentaje de votación a favor de su propuesta e ignorar el patente rechazo a la protesta que pudiera implicar la no toma de decisión. Es decir, el régimen, si van todos los que están en contra, van a la abstención, el régimen va a proclamar 95, 94%, 99% de. Por tanto, las organizaciones con las que colaboro y otras que hemos recomendado por todos los medios a nuestro alcance, votar que no. Y hemos recomendado también que la oposición se organice, y están organizándose, para designar observadores encargados de presenciar el conteo de los votos y tomar nota de los resultados en la mayor cantidad posible de centros de votación, amparados por la propia Constitución vigente, que en uno de sus artículos lo permite, o sea, amparados por su Constitución. No obstante, no nos hacemos ilusiones. Una cosa es lo que exigimos los amantes de la democracia y otra es lo que decide y practica la represión mafiosa del régimen. En eso estamos muy claros. Por eso, por solo poner un ejemplo,
de lo que está pasando ahora en estos momentos. Apenas hace unos días tenemos que en la sede de la UNPACU, creo que todos ustedes conocen esa organización, es una de las mayores que hay en estos momentos en Cuba, de oposición. El gobierno confiscó 623 planillas de observadores de la sociedad civil para el referéndum. Y hoy mismo han dicho que elementos armados y la policía han entrado a saquear prácticamente el lugar donde ellos se reúnen. Además, el régimen viola sus propias leyes, como decíamos antes, dentro de su legalidad, porque caen en la ilegitimidad, como sucede, por ejemplo, por el hecho de que los artículos 171 y 172 prohíben las campañas políticas individuales o grupales, y por tanto, apoyándose en esta supuesta legalidad, muchos activistas cubanos que favorecen el no están siendo arrestados y hostigados constantemente. Pero caen en la ilegalidad, en la ilegitimidad de violar esos propios artículos, porque ellos sí están haciendo campaña por el sí, y una campaña masiva. Entonces están violando su propia Constitución. La dictadura además ha cometido el error de haber plasmado en la Constitución, todavía vigente en los momentos del referéndum, diversos artículos que reconocen algunos derechos, entre ellos el artículo 137, pero más importante aún, el derecho a decir que no, aunque bajo una dictadura cualquier proceso electoral o de consulta popular es propenso a las trampas, a las tramoyas, a los fraudes, es obligación de los cubanos ejercer, o al menos intentar ejercer, los pocos derechos que les sean aplicables, para entonces poder reclamar por las violaciones que se producen y condenarlas. Haya trampa o fraude, los cubanos pueden exigir el amparo que otorga la Constitución vigente a sus derechos y luchar abiertamente porque les sean respetados. Aprovechar el derecho a decir que no, que les reconoce el artículo 168 de la ley electoral. Y bueno, estamos, como decía al principio, estamos soñando con una futura Constitución legítima. A veces, amigos míos, los sueños más hermosos llegan a realizarse. Y eso depende de que nunca renunciemos a ellos. Muchas gracias. Tocaste el punto de la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. O sea, la diferencia entre el imperio de la ley versus gobierno por la ley. O sea, el nazismo, pero bajo la ley nazista. O sea, regímenes despóticos y dictatoriales han operado que operan legalmente de acuerdo a su legalidad, pero eso no quiere decir que son inmoral ni legítimos. Bueno, ahora viene, si cree que fue difícil que estos cuatro panelistas, que los felicito de corazón, pues hayan podido poner todo dentro de un armazón de 15 minutos cada uno. En lo que nos queda, los 15 minutos que quedan, que ustedes hagan preguntas y ellos la contestan. Vamos a hacer algo nuevo, y eso es tomar